Bienvenidos a Panguipulli, una de las 12 comunas de la región de Los Ríos, territorio bendecido por su belleza natural, por lo que actualmente se dedican a potenciar sus ofertas turísticas, convirtiéndolo en uno de los destinos preferidos por los chilenos en las temporadas estivales. En este territorio, que incluye dentro de sus límites 7 lagos, 2 volcanes y más de 40 ríos, se destaca un ícono arquitectónico que es símbolo de la ciudad. Me refiero al templo católico o iglesia San Sebastián de Panguipulli. Este templo católico es mucho más que un edificio de estética atractiva. Es un lugar de encuentro comunitario, donde un pueblo se reúne para mantener vivas sus tradiciones y su fe en el sur de Chile. Sin embargo, pese a su majestuosidad, este templo no es considerado como un patrimonio nacional para el Estado. No forma parte de la lista del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales. Este documental busca entregar un espacio para un debate que no se ha tratado justificadamente. Los invito a preguntarnos: ¿es pertinente la declaratoria del Templo San Sebastián de Panguipulli como monumento nacional histórico? Vamos a ver las ventajas y desventajas, pero para ello es necesario volver la vista atrás y hacer un repaso por la historia y prehistoria de Panguipulli. Que proclaman mil gracias por tu amor. 1903, nuestra tierra se llenó de Dios. 1903, Panguipulli se vistió de amor. Misioneros que junto a Jesús nos trajeron su verdad y luz. 1903, nuestra tierra se llenó de Dios. 1903, Panguipulli se vistió de amor. Misioneros que junto a Jesús nos trajeron su verdad y luz. Los primeros escritos que registran la palabra Panguipulli surgen de la misión de Quinchilca, fundada en 1778, luego de la expulsión de los jesuitas de nuestro país. Son los franciscanos de Chillán los encargados de adentrarse selva adentro en esta invitación del gobierno a este plan llamado pacificación u ocupación de la Araucanía. Ellos llegaron aquí a fundar sus escuelas y por supuesto sus iglesias. Es en los tiempos de verano cuando realizan misiones para recorrer la zona y llegar a las distintas comunidades. Así es como encontramos en el primer libro de bautismos, que aún se encuentra en el Obispado de Valdivia, la siguiente inscripción: en el día 28 de marzo del año del Señor 1792, bauticé privadamente, en caso de necesidad, a Juana, edad de 8 años, natural de Panguipulli, hija de infieles. Fue su madrina María del Rosario. Firma Fray Pablo Serrano. De esta manera sabemos que, desde antes que Chile sea un país independiente, este territorio ya se conocía con el nombre de Panguipulli, es decir, espíritu del puma. Los capuchinos fueron autorizados para hacer una misión donde hoy se encuentra el cementerio local en 1844, autorizado por el presidente Manuel Bulnes Prieto, quien tuvo su mandato entre el año 1845 al 1855. Otro registro histórico de Panguipulli es el realizado por el naturalista francés Claudio Gay, que en mayo de 1835 visitó la zona, específicamente el sector de Huenehue, para asistir al funeral del cacique Cachiñir. En este relato, publicado en 1844 por el Bulletin de la Société de Géographie y traducido al español por Julio Cabezas, el naturalista ubica su destino bajo los pies de la gran cordillera, rodeada de bosques impenetrables y solo teniendo estrechas sendas para llegar, entrecortadas de barrancos y de una fácil defensa. Nunca se ha dibujado el paisaje con más lujo y más efecto. En la parte baja se veía un espléndido lago bordeado de árboles extremadamente
estúpidos y sembrado de islas cubiertas de vegetación tropical. Y a continuación la inmensa cordillera con rocas muy accidentadas, superadas por cumbres más o menos agudas y cubiertas con sus abrigos de invierno. El volcán Villarrica dominaba todas estas cumbres como un gigante en medio de pigmeos y fortalecía el cuadro con los espesos humos que salían constantemente de su cráter. El naturalista relata que al llegar a la zona, comenzó saludando a un hermano del difunto, conocido como Ligen Pan. Luego fueron donde el hijo del fallecido cacique, conocido como el Gran Cacique Puelpan. En el año 2002, la anciana religiosa Sor Hermelinda Curilén, quien yace actualmente en el cementerio de Purulón, escribía sus memorias. Allí narraba ser nieta del primer gran lonco de Panguipulli, llamado con nombre español Camilo Puelpan Ñillanguir. Ella fecha la muerte de su bisabuelo en 1889, es decir, 54 años después del funeral al que asistió Claudio Gay. En esta memoria, Sor Hermelinda nos cuenta cómo las primeras familias mapuches que habitaban el territorio de Panguipulli fueron perdiendo sus tierras a manos de los colonos alemanes, franceses y españoles. De ser dueños y señores de su territorio, se transformaron en un pueblo, avasallado y despojado de sus bienes por los huincas ladrones. La mayoría, por no decir todos los nombrados, padecieron por la rapiña de los huincas, franceses, alemanes y españoles. Algunos de los nombrados fueron muertos alevosamente para ser despojados de sus terrenos. Y aunque muchas veces los loncos quisieron ir a Valdivia para hacer la denuncia en la justicia, no sabían ni hablar el castellano, ni conocían la ciudad, ni sabían dónde estaba la oficina. Comprendiendo ese contexto, a comienzos del siglo XX es donde nos ubicamos, en el año 1903, cuando se manda a crear la primera misión católica en Panguipulli. Quien la instaura es el primer vicario apostólico de la Araucanía, el reverendo padre Bucardo María de Rottingem, y es el 10 de marzo de ese año en que salen desde aquí la iglesia San Francisco, el padre Donato junto al hermano Inocente, los primeros bávaros en llegar a Panguipulli. 3 días demoró el viaje para que el 13 de marzo llegaran hasta el sector llamado Palguín, donde actualmente se ubica el cementerio de Panguipulli, y es allí donde instalan la primera capilla para la ciudad. Este presidente autorizó para que se haga una misión en nombre de San Sebastián, aquí donde está el cementerio actual. Ahí fue la primera iglesia que se construyó, porque el primer cura párroco fue el padre Donato, y el padre Inocencio fue el que construyó la primera iglesia católica, que fue inaugurada el 22 de diciembre de 1903. De adentro, por lo menos siquiera yo tengo imágenes, era de tipo gótico, ¿entendí? Toda su construcción adentro era gótico. El 22 de diciembre de ese mismo año llegaría un nuevo párroco, el reverendo padre Sigisfredo Schneider, quien adquirió gran importancia en la historia local por su trabajo mucho más allá de lo meramente religioso. Nacido bajo el nombre de Alois Schneider, nació en 1868 en Frauenhausl, Alemania. Allí, además de estudiar filosofía y teología, este sacerdote se formó en derecho canónico, lo que le dio las herramientas para trabajar incansablemente por la justicia en el territorio chileno. Llegó a nuestro país primeramente destinado a Villarrica entre 1899 y 1903, cuando lo designan como segundo párroco de Panguipulli. Decía el padre Sigisfredo: los terrenos más hermosos les fueron quitados y sus casas destruidas, y en testimonio de estas bárbaras crueldades, divisamos todavía en todas partes restos de rucas quemadas, que forman un triste contraste con las riquezas y hermosuras con que la naturaleza ha dotado a estas regiones.
que lo que hizo el padre Sigifredo es único. Cuando yo leía, por ejemplo, que él viajó de Alemania en ese entonces por el tema de se le estaba, digamos, quitando la tierra a los mapuches de esta región, y él venía como abogado de ella, ¿ya? Y él quiso arreglar el problema yendo a, no sé, por Santiago, explicando todo lo que... Pero le fue muy mal, pues así que él vio que después tuvo que salir ahí arrancando poco menos. ¿Y qué es lo que hizo él? Empezó a enseñarle a leer a la gente, para que no firmen y no tengan que perder sus campos, ¿no es cierto? Entonces empezó a leer, armó, dicen que como 40 internados, pero los internados en ese entonces eran más como rucas de paja, y ahí le enseñó a leer a la familia. El padre Sigifredo fue el primero en enseñarle a leer a las mujeres en el año 1900, en ese entonces. ¿Sabes? ¿Por qué a las mujeres? Porque las mujeres eran las que vivían en esos terrenos. Entonces tenía que enseñarle a esa gente para que no firmen. Así que él hizo un trabajo ahí extraordinario con apoyar especialmente esta causa tan bonita que es proteger, digamos, a los mapuches que no sean, digamos, violentados y perdido sus terrenos, ¿ya? Del padre Sigifredo se han rescatado numerosas cartas que dan cuenta de su rol como mediador, en pequeños problemas civiles como también en grandes problemas de Estado. Es él el encargado de llamar a la prensa de Valdivia, de Concepción y de Santiago para acusar los actos de rapiña y de pillaje que cometían algunos colonos y chilenos contra las comunidades mapuches de la zona. Lo que él logró, y es importante, es que él logró de que el mapuche sea respetado en sus derechos, que también es algo que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pues él fue uno de los pocos que pidió para que el mapuche tenga derechos como todos los demás lo tenemos. Así que el padre Sigifredo yo creo que es un héroe por todo lo maravilloso que hizo para nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y que lamentablemente no se conoce mucho la historia del padre Sigifredo hoy día. En una carta al vicario apostólico de la Araucanía, fechada el 22 de enero de 1905, da cuenta del avance de la misión, de la construcción de la primera iglesia y de los sacramentos realizados. Es en esta misma carta donde da cuenta de las labores de la escuela, a la que asisten 5 estudiantes. Entre ellos destaca Francisco Ayllapán, caciquillo de Panguipulli, hijo del cacique Ayllapán. Pero el principal que había aquí, que tenía mucha relación con los curas, era justamente el cacique Ayllapán. Ellos ya estaban, los Ayllapán estaban aquí porque ellos llegaban casi hasta los lagos. De principio del año 1904 se trabajó un corral al pie de la casa, se trasladó a una casa de servicio y se limpió el lugar donde debía colocarse la iglesia. Se formó un camino nuevo para tener una entrada cómoda para la iglesia. Durante los meses de invierno se trabajó la madera para un cerco grande y además toda la madera designada para la futura iglesia. El 1 de septiembre se iniciaron los trabajos de la iglesia, que sin interrupción se han continuado hasta el día de hoy. El 19 de diciembre se paró el esqueleto de la iglesia, trabajo que efectuaron dentro de 15 días 18 operarios, sin que haya habido desgracia alguna. Es aquí donde narra también que la dificultad más grande en la misión forma la defensa de los indios contra el despojo de sus campos. Como se trata para los indios sobrevivir o no vivir, creo yo que incumbe al misionero la grave obligación de hacer valer toda su autoridad para que no perezcan. Escribí durante el año pasado más de 200 recomendaciones dirigidas al prefecto apostólico, presidente de la República, inspector general de tierras y colonización, al ministro de la colonización, al inspector de la colonización, prefecto de indígenas, promotor fiscal, intendente, juez de letras y varios jueces del distrito y subdelegaciones y subdelegados. Se hizo un libro hace poco, un libro que se llama Las cartas del padre Sigifredo, que también había un curita que vino a pasear a Panguipulli en esos años. Y lógicamente fue a echarle leña al fuego, a buscar unos papeles y descubrió un cuaderno, un libro donde él anotaba todo lo que pasaba, ¿ya? Y ese libro se hizo también, pero no está expuesto como para a todos. Pero también en ese entonces se hizo un libro acerca del padre Sigifredo, todo lo que él hacía, ¿ya? Porque en ese tiempo el padre era como, aparte de la religión, ¿no es cierto? Él imponía justicia, pues, se quitaban los caballos, era a hablar con él, y él los llamaba y así ahí hizo un trabajo muy,
muy bonito al padre Sigifredo en nuestra comuna. Así pasaron los años del padre Sigifredo en este lugar, trabajando por la defensa de los mapuche, víctimas de la rapiña y de las peores violencias. Pasaban diferentes sacerdotes y hermanos por la comunidad que iban siendo trasladados entre distintas misiones. Llegó en 1937 un joven sacerdote que, si bien era nacido en Suiza, se educó y crió gran parte de la vida en Baviera, actual sur de Alemania. Su nombre de bautismo fue Antonio Guttnech, pero como de costumbre capuchina cambiaba su nombre al recibir el orden sagrado y como apellido usaba su ciudad de nacimiento, fue conocido como Fray Bernabé de Lucerna. El padre Bernabé era un hombre de muchas anécdotas, quizá por una habilidad de tomar las cosas con humor, incluso aunque le afectasen a él. Su primera anécdota en Panguipulli es del mismo día que llegó, el 14 de febrero de 1938. Envió un telegrama para avisar que ese día llegaría. Sin embargo, el telegrama se perdió o no llegó y nadie lo esperó a su llegada a la ciudad. Así fue que se decidió a tomar su maleta y subir la empinada cuesta rumbo al actual cementerio de la ciudad, donde en ese entonces estaba la misión. Allí, en un descanso en el camino, se sentó en su maleta y contempló por primera vez el paisaje de Panguipulli. Dice que si San Francisco de Asís hubiera visto estos paisajes, sin duda que habría agregado otra estrofa al famoso cántico del hermano Sol. Alabado seas, Señor, por este hermoso lago con sus pececitos y los montes que se elevan al cielo. Sus aguas claras nos recuerdan tu santidad y pura hermosura. Loado seas por las selvas fragosas que son misteriosas como tu ser. Alabado seas y adorado en las majestuosas montañas. Son para nosotros imagen de tu inmensa grandeza. Así llegó cansado pero contento a la misión de Panguipulli, donde le recibieron con cariño, y él también se puso feliz al cumplirse su petición de tener como superior a un misionero experimentado como lo era el padre Sigifredo. De hecho, la intención de la llegada del padre Bernabé a Panguipulli era rejuvenecer la misión, ya que el padre Sigifredo tenía en ese entonces 70 años de edad, el hermano Inocencio 72 y el hermano Tiemo 65. El padre Bernabé de Lucerna, de solo 31 años, llegaba a reemplazar en la misión al padre Pascual Alcapán, primer sacerdote mapuche, originario de Puyinque Alto, en Panguipulli, y que tuvo un paso intermitente por esta parroquia. Ya volverá en unos años a ser parte de la comunidad que nunca abandonó. Desde 1903 en adelante, el pueblo de Panguipulli fue creciendo cada vez más a medida que le iban ganando terreno al lago, que en sus inicios llegaba casi al inicio de la Plaza Arturo Prat. Mientras más crecía el pueblo hacia abajo, más lejos quedaba la iglesia en el alto. En noviembre de 1944, el vicario apostólico de la Araucanía, el obispo Guido Beck de Ramberga, hizo su visita pastoral a la ciudad. Allí se abordó el tema y la problemática que tenían de tener una iglesia muy lejos y buscaban la solución para poder acercar tanto la iglesia como los colegios al centro de Panguipulli. La solución llegaría tan solo 5 meses después, aunque de una manera no muy esperada. Ferdinand Lichka, en su texto Constructor de Iglesias y de Iglesia, llama a este episodio un incendio providencial. Según dicen, no sé si será tan así, yo no puedo confirmarlo, pero él fue, esa misión, unos dicen que la quemaron y otros dicen que se quemó, no. Bueno, en primer lugar, cuando yo llegué a Panguipulli, recién habían cambiado la iglesia que estaba junto al cementerio. Había el cementerio estaba alrededor de la iglesia, que estaba en un alto donde está el cementerio ahora. La iglesia original de Panguipulli tenía un campanario de un cuerpo y 3 naves. En su interior se nota una gran similitud con la parroquia de la Santísima Trinidad de Purulón, construida 3 años después que la de Panguipulli y que distan de unos 40 kilómetros entre ellas.
Este antiguo templo vio su fin el 11 de marzo de 1945, cuando fue destruida completamente por un incendio causado por 2 niños de 12 y 14 años de edad. Pero sabemos que en la que dicen que había un caballero no me acuerdo el apellido por el momento, pero se decía de él que por envidia o por rabia o oposición, o no le caía bien a la oscurita. Más tarde ese mismo día, el obispo llegó hasta Panguipulli para consolar a los misioneros y para luego, junto a ellos, elegir el nuevo terreno donde se construiría el convento y la nueva iglesia. Aquí el protagonismo lo tomará el padre Bernabé de Lucerna, quien esto de construir, al parecer, lo traía en su sangre. Conozcamos un poco de su historia. Si remontamos al pasado, a los orígenes del misionero de Lucerna, llegamos a la Suiza de fines del siglo XVIII, donde su madre, Anna Doppler, era hija única de una familia acomodada que, buscando mejorar la casa, contrataron los servicios de un albañil y constructor titulado Alois Guttnech. Este hombre era viudo y con 6 hijos, por lo que generó el rechazo de la familia materna del padre Bernabé. Pero el amor es más fuerte, y una devoción por la Virgen de Lourdes, que ambos padres habían adquirido antes de conocerse, los unía de manera sobrenatural. Casados en 1899, se radicaron en Basilea, Suiza, donde el papá se hizo famoso por la construcción de una iglesia cerca de la ciudad. Ahí nacieron 5 hijos más, para finalmente, en Lucerna, nacer el hijo menor del matrimonio, el mencionado sacerdote. La mamá del padre Bernabé falleció luego del nacimiento de un 6º hijo que tampoco sobrevivió. 3 años después, fallecería su papá, en la Primera Guerra Mundial. Así, Bernabé se separó de sus hermanos. Los mayores fueron dados en tuición por el servicio social del municipio de München. La hermana menor fue a un internado de religiosas, y el pequeño Tony, recordemos que su nombre de bautizo era Antonio, fue enviado a estudiar bajo el cuidado de la Tante Marie. Allí le tocó muchas veces ayudar a restaurar el templo parroquial. En los estudios no fue muy bueno, pues él prefería siempre dibujar o tallar figuritas, hacer trabajos manuales e incluso preparar pesebres para Navidad. Tenía alma de artista. Ese don y experiencia que venía en sus genes se hizo presente de gran manera al construir la iglesia San Sebastián de Panguipulli. Y fue el mismo padre Bernabé el encargado de conseguir la madera nativa con que se empezaron las obras en noviembre de 1945. El encargado de las obras menores, un carpintero de excelencia, fue el hermano Inocente, quien se encargó de construir las ventanas, puertas y otros muebles necesarios para poder habilitar así este nuevo templo parroquial. Y fue a cuánto que se llama, a elegir todos fundos madereros, a buscar madera, que te la traían acá en la Alchona, pata, y él tenía que descargarla. Se juntaron varios y trajeron madera para construir el templo desde el año más o menos 1950, creo, 49, 50, por ahí cuando fue construido el templo actual. ¿Ya? Y ellos traían madera, y no cualquier madera, porque acá el padre la pasaba con una especie de, como te dijera yo, la revisaba, es decir, la madera que a él no le gustaba, tenía que cargar sus carretas y volver con su madera. Era una madera que tenía que ser poco menos que madera noble, ¿no es cierto? Y existía madera en esos tiempos, el pellín, que era de mucha duración, y otras maderas que no recuerdo su nombre, pero te digo así en esas condiciones. Y el padre no le decía por favor como feria, sino que le decía ya, usted me va a llevar una carreta de madera, y por cierto lo tenía que hacer en tiempo de verano, porque en el invierno no había posibilidades de llegar acá por los caminos que no existían, no siento, solamente huellas y cosas. Y hubo hartos problemas para poder terminarla, porque en 1946, ¿entiendes? Se empezó a construir esta iglesia, y hay un pueblo se la mandó abajo después
después volver a renovarla, a hacerla de nuevo, digo, porque antiguamente los puches eran puches, ahora no, son 2 días, 3 días, antes eran una semana entera y tiende a veces hasta un mes. Finalmente, en la fiesta de Cristo Rey, el 26 de octubre de 1946, es consagrado solemnemente este nuevo santuario a San Sebastián. Así se hace realidad el sueño de los vecinos de Panguipulli, tener un templo mucho más cercano al centro de la ciudad. Porque estaba más cercano al pueblo, porque el pueblo se empezó a llegar acá al lago. Esa fue la atracción del principio, porque era un paso obligado al lago y quedaba lejos hacia arriba. Entonces aquí, pero yo creo que dijeron el mejor lugar, sabiendo que toda esta lonja hasta allá, hasta el liceo, era parte de la parroquia. Hemos repasado parte de la historia de la parroquia de Panguipulli. Hemos conocido a 2 grandes misioneros, el hasta ahora aún párroco padre Sigisfredo Schneider y también al padre Bernabé, constructor de iglesia y de iglesias. Pero la historia recién comienza. En el siguiente capítulo conoceremos un poco más de la obra del padre Bernabé, quien además de dejarnos este hermoso templo, fue el constructor del hospital de la ciudad, el edificio de la municipalidad ya extinto y también incluso del primer banco que tuvo Panguipulli. Además, conoceremos la labor abnegada y silenciosa de quienes le dieron vida tanto a la salud como a la educación, las religiosas de 2 distintas congregaciones que fueron parte y son hasta ahora de la comunidad de Panguipulli. Además, más adelante, veremos las fiestas religiosas que se mantienen vivas en este rincón del sur de Chile. Todo eso y más en los siguientes capítulos de esta miniserie documental. Al cantar tus maravillas, oh Señor, nuestras voces se elevan hasta ti, y hay un coro de estrellas en lo alto que proclaman 1000 gracias por tu amor. 1903, nuestra tierra se llenó de Dios. 1903, Panguipulli se vistió de amor. Misioneros que junto a Jesús nos trajeron su verdad y luz. 1903, nuestra tierra se llenó de Dios. 1903, Panguipulli se vistió de amor. Misioneros que junto a Jesús nos trajeron su verdad y luz. Panguipulli hoy se alegra con razón, su esperanza ya se ha vuelto realidad, y es la vida divina que nos llega en palabras de Cristo y su bondad. 1903, nuestra tierra se llenó de Dios. 1903, Panguipulli se vistió de amor. Misioneros que junto a Jesús